Amigos, muy buenas noches. Saluda a su amigo Juan José Rosado. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Cuentas Claras. Y el día de hoy, bueno, espero me acompañen porque igual y creo que muchos ya iniciaron sus vacaciones o si hablo de colegas, amigos, igual y estamos recuperándonos un poco de la declaración anual de personas morales, pero bueno, son diferentes situaciones, diferentes factores que tenemos que considerar, por decirlo de alguna manera. Y el día de hoy, inclusive yo le llamé al programa de una forma que a mí me llamó la atención por lo que veo que comentan en los grupos, por lo que veo que se escucha, como dicen, por los pasillos. Entonces me llama mucho la atención y por eso yo, inclusive, el tema de hoy lo llamé, ¿qué fue primero? ¿La declaración anual de personas físicas o el reparto de utilidades? ¿Por qué le pongo así? Yo creo que tenemos que irnos por partes, tenemos que ir acomodando cada una de las situaciones, vamos a decirlo así, que se vayan manejando, que se vayan dando en el día de nuestro trabajo, ¿sí? De lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que llevar a cabo y organizarnos, estar al pendiente, por decirlo de alguna forma, y saber con qué tengo que trabajar, los tiempos con los que tengo que trabajar y cómo tengo que llevar a cabo y llegar a buen puerto en cuanto al resultado, vamos a decirlo así, esperado en cada una de las dos situaciones. Entonces, voy a tocar y voy a ir comentando situaciones en cada uno de los puntos. Sí, ojalá que participen conmigo, que me acompañen y estén trabajando también sobre este tema. Todas sus aportaciones son bien recibidas y bueno, yo las iré comentando, las iremos platicando y vamos viendo a qué tenemos que llegar con el tema del día de hoy. Entonces, la primera pregunta que yo les decía, es la pregunta clave, pregunta base, ¿sí? Es qué debo de estar eh, al pendiente, por decirlo de alguna forma, ahorita, de mi declaración anual como persona física o de el reparto de utilidades. ¿Sí? ¿Cuál es el primer punto que tengo que considerar? Hay muchas situaciones que inclusive, permítanme decirles, que no tomamos en cuenta, ¿eh? En realidad, lo primero que me gustaría que todos analizáramos sería qué tengo que tener de información para poder trabajar en ambos casos, tanto en la declaración anual de personas físicas como para poder llevar a cabo el reparto de utilidades. ¿Ustedes qué creen que sería lo que yo debo de considerar ya para estas fechas? Lo que debo de tener presente. Si me escriben, se los agradeceré y podemos ir trabajando de la mano sobre este tema. Creo que debo de tener presente todo, que debo de cuidar en realidad qué tanto debo de conocer sobre cada uno de los temas, ¿sí? Qué tan cierto es, muchas veces así lo digo yo, esa publicidad engañosa que nos dan por los medios. Inclusive, pues ya ven que ahora hasta por TikTok andan asesorando en este tema. Entonces, ahora sí, pues como claramente, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué tengo que cubrir primero en todas mis obligaciones? Primer pregunta. Vamos a ver quiénes me van ayudando y me van apoyando. Yo puedo, pensando en una persona física con actividad empresarial, repartir utilidades sin haber presentado, por ejemplo, en este caso, la declaración anual de la persona física. ¿Sí puedo repartir utilidades?
¿Puedo empezar con el reparto de utilidades de una persona física con actividad empresarial? ¿O no puedo? Sí, no, porque ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo ven ese pequeño gran detalle? ¿Sí? Váyanlo pensando, váyanlo analizando y ahorita lo comentamos. Otro punto, sí, es, caray, ¿qué tanto debo de cuidar yo, vamos a decirlo así? Por ejemplo, para presentar mi declaración anual de personas físicas, que a mí ya ahorita al día me han hecho varias preguntas y pues yo también les preguntaría, ¿qué tan preparados estamos en realidad como para nosotros mismos presentarla? Yo en lo personal, para mí, si ustedes se enganchan con el hecho de decir yo la presento, me dicen que no necesito asesoría, yo preguntaría si en realidad sabemos el riesgo que estoy asumiendo al yo presentarla. ¿En qué sentido? Sé pros, contras, beneficios, situaciones que se pueden dar con un mal llenado de la declaración anual. ¿Sí? Acuérdense que ustedes están avalando lo que viene en la declaración anual, lo que viene precargado y sobre lo que están trabajando. Entonces, creo que ese punto lo he dicho en diferentes foros que he tenido oportunidad de que me inviten y hablar sobre este tema. Es muy delicado la presentación de la declaración, ¿sí? Porque el hecho de que ustedes lo firmen y lo acepten es que están diciendo que lo que le están entregando, en este caso, a la autoridad, al SAT, es su información real, correcta, fidedigna, y que no están ocultando nada, en primer lugar, ¿sí? Y que todo lo que ustedes ponen, no me voy a quedar nomás con lo precargado, ¿sí? Sino con lo que ustedes muevan, con lo que ustedes cambien, también son alertas para la misma autoridad, lo que ustedes vayan diciendo. Entonces, ese sería el primer punto que yo quisiera, ¿sí? A mis amigos que me están siguiendo, que nos están aquí acompañando, que pensaran y analizaran un poquito antes de decir yo puedo hacer mi declaración, ¿sí? Porque, ¿qué tanto conocemos en realidad de la ley del impuesto sobre la renta? ¿Qué tanto conocemos del reglamento? ¿Sí? ¿Qué tanto conocemos inclusive del Código Fiscal de la Federación? De las reglas misceláneas que son aplicables para la misma declaración anual. ¿Qué tan limpia, vamos a decirlo así, está mi información para esa declaración? Ya visualizaron, sigo con la misma declaración, ya visualizaron que todos sus ingresos, ¿sí? Todos sus ingresos, en primer lugar, son los correctos los que vienen ahí, y en segundo lugar, fíjense bien lo que voy a decir, espero que no me lo van a tomar, son todos los ingresos que en realidad puede detectarme la autoridad, ¿sí? Porque creo que la autoridad lo que nos precarga es en la información que tiene visible, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Todo lo que tiene visible, ¿a través de qué? A través de los FDIs. Ya con la versión 4.0 y con los complementos de pago, también lo dije yo en su momento, tienen toda la información fiscal de nosotros que estamos trabajando, sobre todo, creo que todo el mundo tenemos que trabajar en el sistema financiero. Inclusive, a mediodía me decía un contador socio amigo, ¿sí? Que andaba en los bancos eh, verificando y modificando todos sus datos fiscales, ¿sí? En cuanto a que estén correctos, en que no vaya a haber algún error, porque se puede dar ya la situación de que las autoridades, bueno, no las autoridades, el sistema financiero, ¿sí? No te emita los estados de cuenta o
esté limitando tus operaciones. Entonces, se me hizo un tema muy interesante, ¿sí? Muy delicado. ¿Por qué? Porque acuérdense que el sistema financiero es la base de todas las operaciones y a través del sistema financiero se está, ¿cómo le podría decir yo de alguna forma? Cuidando el origen de los recursos y que los mismos sean lícitos. ¿Ok? Sí, acuérdense que también tenemos el tema de prevención de lavado de dinero para el tema de los recursos de procedencia ilícita. Entonces, todos esos pequeños detallitos, ¿sí?, los pueden estar ustedes manifestando o no manifestando en la declaración anual de personas físicas. Y ahí es donde tienen que tener mucho cuidado al momento que la firmen y la envíen. ¿Sí? Porque a mí en lo personal me ha tocado ayudar a personas donde, fíjense bien, donde lo único que hicieron, porque ustedes cuando van llenando, van aceptando, y ahí les dice la misma declaración, lo que vi rápidamente en las precargas, estás modificando y aceptas que esta información es correcta o no aceptas, y ustedes lo van avalando, Al momento que ustedes van haciendo eso, hagan de cuenta, para que no se les olvide, se van poniendo la soga al cuello. Y si no conocen bien lo que están llenando, ustedes lo están aceptando y lo están avalando. Entonces, ese es el primer punto. La pregunta que les hice, ¿pueden trabajar con la PTU de una persona física con la actividad empresarial si no han presentado la declaración anual? No. Para yo poder hablar de reparto de utilidades, tanto de personas morales como de personas físicas en diversas modalidades en el pago de la PTU, son 60 días después de presentada la declaración anual o de la fecha de vencimiento de la misma. ¿Ok? Entonces, por eso yo tengo que primero presentar declaraciones anuales para poder hablar de reparto de utilidades. Que inclusive, si yo hablo de reparto de utilidades, ahorita voy a comentar ciertos puntos. Sí, ahorita mi idea es platicar con ustedes el día de hoy para que conozcamos el panorama y en una próxima emisión entraremos más a fondo a ciertos puntos que inclusive, si ustedes me mandan sus preguntas aquí mismo en el programa que estamos viendo hoy, ¿sí?, yo me comprometo que en la próxima emisión las vemos más a fondo. Pues bueno, si ya vemos ese orden, ¿okay?, creo que ya todos estamos en el punto de saber que primero tengo que presentar declaraciones anuales para poder presentar o iniciar el reparto de utilidades con todo el procedimiento específico que hay sobre la misma. E inclusive no se dejen engañar con el punto de que tienen derecho a 3 meses de PTU. ¿Sí? Eso va a empezar a escucharse fuertemente. Van a verlo a partir de mayo. Ahora, cuando yo estoy trabajando en las declaraciones anuales de personas físicas, ¿sí?, también deben de conocer. Yo tengo acceso a la declaración de dos formas. Una con mi CIE, con mi RFC y mi contraseña, o la otra con la firma electrónica. ¿Okay? Aquí también yo haría otra pregunta. Como persona física, sueldos, salarios, ¿sí?, menos de 400,000 pesos. Para un ejemplo. ¿Necesito firma electrónica o no necesito firma electrónica? ¿Necesito buzón o no necesito buzón? Que es donde les digo que yo debo de conocer todo lo que hay alrededor de las distintas leyes o reglas misceláneas para saber si o no requiero esa información. Déjenme les digo, ¿sí?, que sí lo requieren porque hay ciertas reglas del juego de cuándo sí y cuándo no también la firma. Una muy específica que lo vivimos como asesores, como jugadores en la práctica, es el punto, ¿sí?, es el punto de que qué pasa si me rechazan mi saldo a favor. ¿Cuál es el medio de contacto de las autoridades con los contribuyentes? El buzón tributario. Si no tienes buzón tributario, ¿cómo te van a decir que fue rechazada tu devolución? Aunado a que para poder caminar
en ese tema, cualquier aclaración que yo tenga que hacer ante la autoridad, voy a tener que tener el medio de contacto que son. Si no lo tengo, no voy a poder destrabar esa situación. Ese sería el primer punto que debo de considerar. Luego ya como persona física, voy a ver sobre qué actividad voy a estar declarando, ¿ok? Cómo voy a estar trabajando y qué es lo que voy a estar presentando de acuerdo a cada una de mis actividades. Aquí el primer punto a considerar es, ya revisaron, por ejemplo, su CIF como persona física para ver cómo están dados de alta en Hacienda, porque se puede llevar la sorpresa de que ustedes crean que están nada más como salarios y a lo mejor estén por otro capítulo a declarar o tengan alguna otra obligación que nunca han considerado o que nunca han evaluado en ese sentido. Entonces, yo puedo hablar en una misma declaración de ingresos por sueldos y salarios, ¿sí? De ingresos por asimilados a salarios, por arrendamiento, por actividad empresarial y profesional, intereses, pagos extranjeros, adquisición de bienes, enajenación de bienes, y me falta cuando tenemos premios por arriba, sorteos, y el capítulo embudo de otros ingresos, ¿sí? Así dicen en el ámbito, en la jerga, como dicen, de trabajo. De otros ingresos donde, oye, si en alguno de los capítulos anteriores no aparece el ingreso que tienes, aquí me lo declaras. El punto a considerar es que como persona física, recuerden que todo lo que se vea eh, reflejado en un incremento de mi patrimonio, paga impuestos. ¿Ok? Eso viene desde la Constitución política hasta la relativa ley del impuesto sobre la renta. Entonces, yo tengo que ir cuidando cada uno de esos puntos y saber sobre qué voy a declarar y sobre qué no voy a declarar. Creo que la mayoría es muy común que estemos hablando del capítulo de sueldos y salarios, pero también en el capítulo de sueldos y salarios podemos decir que, bueno, hay distintas historias que yo debo de considerar y tener muy presente, que no puedo pasar por alto cuando lo estoy enviando. Ya me ha tocado ver en distintos grupos que dicen que se está batallando con la declaración anual, ¿sí? Con la recarga inclusive. Entonces, en estricto sentido, se supone que yo voy a recargar o a cargar o a corregir la información que tiene el SAT, porque también sería otro punto. Si el SAT, en mi información que viene precargada, falta información de cargar, esta es la primera pregunta. ¿Puedo o no puedo modificar yo la declaración con la información que ya viene? ¿Ustedes qué piensan? ¿Pueden o no pueden complementar su declaración anual que viene o la información que viene precargada? ¿O tenemos que apegarnos a lo que dice la autoridad y eso es lo único que podemos manejar? Y se los voy a poner de una forma más sencilla. ¿Ustedes creen, sí, que si les faltan ingresos y después se da cuenta la autoridad, se los va a perdonar? Y va a decir, es que como yo no te los precargué, no pasa nada, todos felices y contentos, ahorita los volvemos a cargar y presento una declaración complementaria, no te voy a multar, no va a haber recargos, no va a haber actualizaciones, no nada, porque yo no lo puse. Este sería un punto. Otro. Yo te estoy poniendo las deducciones personales que yo tengo identificadas y a las que tienes derecho. Y acuérdense que cuando hablamos de deducciones personales, les digo, más adelante vamos a hablar más sobre cada uno de los temas. Cuando hablo de deducciones personales, hay deducciones muy específicas y muy claras en cómo debo de llevar a cabo las mismas, ¿sí? Pero a lo que voy es, si el SAT, voy a hablar en pesos, no voy a hablar en deducciones, me dice que yo tengo como deducciones personales 100 pesos y yo estoy viendo que yo tengo comprobación 120, dejo los 100 o subo los 120.
¿Ustedes qué harían? ¿Con cuál se quedaban? Creo, sí, que su respuesta va a ser que van a complementar con los otros 20. Sí, perfectísimo. Pero ahora la otra pregunta. Esos 20 con los que ustedes van a complementar, ¿sí? Cumplen todos los requisitos de deducibilidad que me marca la autoridad. O yo creo que sí cumplen con los requisitos y los pongo. Y eso me va a conllevar a que si a lo mejor la autoridad me decía que yo tengo un saldo a favor, que es lo que, vamos a ser honestos, la mayoría está buscando un saldo a favor, ¿sí? Que ese saldo a favor se vea incrementado a mi favor, vamos a decirlo. Si a lo mejor el SAT me dice, tienes, por los 100 pesos de deducciones, tienes 10 a favor, ¿sí? Ah, pero tú ya metiste otros 20, ahora tienes derecho a 12, ¿ok? Pero fíjense, son puntos que eso es por lo que tienen que cubrir a lo mejor la asesoría o tienen que eh, buscar quién los asesore correctamente. O sea, cuando ustedes buscan una asesoría, están buscando tranquilidad, no lo olviden, ¿sí? Y ahí puse los 120, no son correctos, ¿sí? Pedí 2 pesos más de devolución que no tenía derecho. Cuando la autoridad lo detecte, en primera instancia, si en primera instancia a mi favor tengo, que a lo mejor ahí mismo la autoridad me dice, no, no, espérame, no procede. Aquí están tus 10 que yo te había dicho. Y yo todavía tengo que tener la seguridad también que lo que me dijo el SAT en la información que yo vi, ¿sí? También esté correcto, ¿eh? No, no porque ellos lo pusieron es correcto, ni me vayan a decir que como venía en la declaración, el SAT ya lo había evaluado y revisado, ¿eh? Y lo había aprobado. No, quítense esa idea. O sea, el SAT te dice, aquí está para que tú decidas. ¿Sí? Porque acuérdense quién firma la declaración. Ustedes, ¿sí? No el SAT. ¿Okay? Entonces, si ustedes dicen que todo lo que dice ahí es correcto y no es correcto, el problema es de ustedes. Las sanciones van a ser para ustedes, las multas van a ser para ustedes, no lo olviden. ¿Okay? Entonces, eso es lo delicado de la declaración, de los puntos finos. Y no me quiero meter al tema de lo que la autoridad considera como discrepancia fiscal. ¿Sí? ¿Qué es la discrepancia fiscal? Ustedes tengan más egresos que ingresos y no tengan la justificación de los mismos. ¿Sí? Y de una discrepancia fiscal me puede ir a un tema de lavado de dinero. Y ahí es donde a lo mejor me ahorré 2,000 pesos por una asesoría de una declaración, ¿sí? Que a la larga me va a costar más de esos 2,000 pesos. Me puede costar hasta mi tranquilidad en el sentido de que no esté bien presentada. Entonces, ojo, ojo, no se enganchen en decir, yo presento mi declaración anual, ¿sí? Yo me la aviento por mi cuenta y no tengo ningún problema. ¿Cuál? Aquí, no hay nada, ¿cómo se llama? En ese sentido. Lo que ustedes ahí presenten, lo que ustedes ahí presenten son datos suyos. Son datos que ustedes avalan y son datos que ustedes están de acuerdo y le están dando la autorización al SAT para que se haga lo respectivo en cuanto a eh, revolución, saldo a cargo, saldo a favor. Porque también me preguntaba y me decía una persona, fíjense bien, me decía, oye, José, yo presenté ya, me metí al visor, al de práctica y ¿cómo dicen? Al Legos para empezar a jugar. Y me dice que yo tenía derecho de mis deducciones personales a 80 pesos y venían 100. Entonces pues ya borré las 20 que no tengo derecho y nada más dejé las 80. ¿Por qué las borraste? Simple y sencillamente, ¿sí? Son erogaciones que hiciste. No porque las quites, el SAT no lo va a ver.
sea, ya lo tiene identificado. ¿Okay? Yo, pensando como autoridad, me llamaría más la atención porque lo eliminaste. Y eso es lo que yo les digo de la discrepancia. Me ha tocado ver declaraciones de personas físicas donde en deducciones personales traen 200,000 pesos y de ingresos 50. Y todavía piden la devolución. ¿Saben qué riesgo hay en esa operación? ¿Sí lo han sopesado? ¿Sí? Sí lo tienen bien evaluado, que ustedes están diciendo que traen erogaciones por 150,000 pesos que no tienen justificación de dónde trajeron el dinero. En la declaración anual, como datos informativos, voy a decirlo así, llenaron la información correspondiente para que no se diera esa situación. O ustedes nada más fueron y dijeron, es que Hacienda me dice que tengo saldo a favor y que lo pida. Déjenme les digo que en estricto sentido, si su declaración anual, bueno, no su declaración anual, voy a regresar un poco. Si sus pagos provisionales, porque también lo que pagan por son los salarios, que le retiene el patrón, son pagos provisionales a cuenta del impuesto anual, están bien elaborados, bien calculados, mes a mes, en cualquiera de los capítulos del título cuarto de la ley de impuesto de la renta, que es todo lo referente a personas físicas, ¿sí? Con sus respectivas excepciones, ¿sí? En un estricto sentido, cuando yo llego al anual, no me debe salir impuesto ni a cargo ni a favor, ¿sí? Al menos que haya ciertas excepciones que, como yo lo considero, en el pago provisional, es un cálculo para efectos de pago provisional. En anual me cambia un poco el cálculo y el efecto, y eso me puede decir que cuando yo hice un pago provisional, les voy a dar un ejemplo a ver si me lo entienden, un ejemplo rápido. Cuando yo hice mi pago provisional, ¿sí? Yo estaba hablando de un mes, por decir algo, ¿ok? Estaba hablando de un mes, ¿sí? Y cuando hago la anual hablo de 12 meses. ¿Sí? Y mi mecánica de cálculo me puede llevar a que por eso me salga un saldo a favor. Otra forma de que me salga saldo a favor, ¿sí? Son lo que he estado mencionando, las deducciones personales. ¿Okay? Las deducciones personales, ¿sí? que no las puedo considerar en pagos provisionales, por lo cual al momento que yo presento mi anual y se las manifiesto o me las reconoce la autoridad, es cuando me puede quedar el saldo a favor. Ojo, el saldo a favor que me va a quedar, ¿sí? Que también hay que tener bien aclarado ese punto. No es porque haya hecho pagos provisionales incorrectos. No es porque mi patrón me retuvo mal, ¿sí? Sino que yo puse deducciones que, como les dije hace un momento, no las conocía ni mi patrón, ni la podía hacer en pagos provisionales. Me las reconocen hasta el anual y por eso me sale mi saldo a favor. Porque lo que yo pagué mes a mes era correcto. ¿Okay? Pero cuando yo sumo todo para hacer, vamos a decir, mi anual, mi específico, ¿sí? Pónganme atención. Ingresos, ¿sí? Voy a mezclar, ¿eh? Ingresos, 1,000, ¿ok? Deducciones, que tenía derecho, 700. Mi base de pago fue 300. Sobre esos 300, sí, yo como actividad independiente o como trabajador, sobre eso fue lo que me retuvieron impuesto y sobre eso pagué o me retuvieron en su momento. ¿Estamos? Sobre esos 300. Cuando llego yo a la declaración anual, ¿qué es lo que pasa? Ingresos, 1,000. Deducciones, los mismos 700. ¿Sí? ¿Cuánto traigo de base de impuestos? 300. Ah, pero acá tengo 100 deducciones personales que tengo derechos. Ah, ¿cuánto es tu base de impuestos? 200. ¿Sí? Y al momento que estoy haciendo el anual, mi base me baja de 300 a 200. Este diferencial de 100, que no conocía, vamos a decirlo así, la autoridad, ese es el hecho que me va a generar el saldo a favor. ¿Sí? No es que el SAT me regrese
voluntariamente, vamos a decirlo así, no es que me haya pagado incorrectamente, es el proceso el que me lleva a los saldos a favor. Para que yo tenga saldos a favor, debo de tener ya sea retenido ICR, ¿sí? ICR por sueldos y salarios o pagos provisionales que yo hice por estar de forma independiente, vamos a decirlo así, en alguno de los otros capítulos, en el momento que tuve que hacer el pago. Entonces, eso es de lo que yo le pagué a la misma autoridad en el momento que yo cierro mi anual y cambia mi panorama, vamos a decirlo así, automáticamente me dice el SAT, ok, ¿sí? Tú me pagaste a cuenta del anual, ¿sí? Sobre esa base de 300 voy a cerrar también cantidades, 30 pesos, un 10% lo voy a cerrar, ¿ok? Porque ahorita no me van a decir cuánto saldría, no, tendría que irme a la calculadora, ¿ok? 30 pesos. Ah, pero ¿se acuerdan que metí 100 deducciones personales? ¿Cuánto fue mi base? 200. Siguiendo con el mismo porcentaje, eran 20. Entonces es donde dice la autoridad, ¿sabes qué? Tú me pagaste 30 cuando nada más me debiste haber pagado 20. Ahí están tus 10. Te los devuelvo. Esos son los saldos a favor, pero son situaciones que se van dando dependiendo de lo que esté haciendo, cómo lo esté haciendo. ¿Okay? No, ya he visto por ahí TikTok donde es que el SAT te va a devolver y si tú haces esto y haces esto, con eso te devuelve. Es cierto, deben de tener mucho cuidado porque inclusive hay en las deducciones, digo, lo vamos a ver más adelante, limitantes o topes para las mismas, ¿sí? Hay situaciones de ingresos que no pagan impuestos y de ingresos que sí pagan. O sea, eso es lo que tenemos que conocer y tener muy presente. Si le sale a favor, sí, por eso ahorita ya mucha gente anda apresurada porque dicen, tengo a favor, voy a pedir la devolución. Y si le sale a favor, bueno, ok, la autoridad se los puede devolver. Si le sale a cargo, tenemos a más tarde el día último de este mes para pagar lo que nos salga a cargo. Y bueno, así como ya pasó con las personas morales, hasta cierto punto y entre comillas, que fue un tema de discusión, bueno, pues el SAT ahora nos va a decir que no se preocupen, ¿sí? Su declaración anual la pueden presentar el día 2 de mayo. ¿Por qué el día 2 de mayo? Porque el día último es domingo, el día primero es inhábil y se tendría que ir al martes. Así que también que no los chamaquen con que les van a dar más días, ¿sí? Aquí ya evalúe cada uno las situaciones de lo que van a presentar. Si le sale a cargo, sí, también la autoridad es muy consciente, es muy apoyadora, ¿sí? En ese sentido, y le dice que le pueden pagar en parcialidades, ¿sí? Bien evalúen qué tanto conviene en parcialidades. Que puede salir más caro, ¿sí? Que me pagaron una sola exhibición. O sea, son los asegúnes que cada uno tiene que ir evaluando, tiene que ir analizando, ¿se llama? La forma de que vayan a presentar su declaración anual. Inclusive, si ustedes recuerdan, ahorita ya, por ejemplo, está muy obvio y lo piden anual, por ejemplo, en ingresos por arrendamiento. Es un punto que me llamó la atención, no quiero pasarlo por alto el día de hoy. Que te dicen, oye, tus ingresos los tienes a través de copropiedad o sociedad conyugal. Es un tema delicado, que ya está atacando mucho el fisco, sociedad conyugal. ¿Cómo están casados? Para empezar, como dicen, ¿cómo están casados? Sociedad conyugal, ¿eres separado? ¿Sí? ¿Cómo? Porque en sociedad conyugal, sí, es por default, que se supone que es de los dos, si están casados por bienes mancomunados. ¿Sí? Si están por bienes separados y ustedes dicen que están en sociedad conyugal, también puede ser otro problema. Si están en copropiedad, ¿sí? Y no declaran copropiedad, sería otro problema. ¿Sí? Y a mí me ha tocado muchas veces preguntarle a los clientes ciertas situaciones especiales para el llenado de la declaración anual y se me queda viendo así como que,
No, cuando tú me quieres sacar ese dato, me estás preguntando ese dato porque me quieres cobrar más. Y no, se lo estoy preguntando para que no vayan a tener un problema, ¿sí? Porque si también a nosotros como sus asesores, como sus contadores, no nos dan toda la información completa y correcta, sí, no los vamos a poder ayudar y no vamos a poder presentar la información como debe de ser. Y ese podría ser otro problema. Entonces, son puntos que le digo, y que tengo que ir cuidando. Otro punto muy importante en la declaración anual son los tiempos. Sí, los tiempos de que si yo tengo que hacer correcciones de alguna forma, porque no estoy nada más en sueldo, sino que estoy en otros capítulos, donde tengo que corregir cierta información que es visible, vamos a decirlo así, en la anual. Sí, recuerden que no porque lo corrige en la mañana, en la tarde ya lo actualizo. O sea, mínimo se tarda de 48 a 72 horas en actualizar, perdón, la información que yo corrija. ¿Sí? Si no lo hacemos con tiempo, si lo estoy haciendo por darles una fecha, ¿sí? El día, les dije que el día último, que hay en domingo, ¿va? Estoy bien, sí, en domingo. Yo lo estoy haciendo el día 28, ¿sí? Les digo que tarda de 48 a 72 horas. Sábado no cuenta, domingo no cuenta, el lunes dije que era inhábil, sí, a lo mejor el martes apenas empieza a correr el tiempo, pero yo tengo que presentar mi declaración y no la voy a poder presentar porque no viene la información que yo corregí. Y eso me puede llevar a dos cosas, ¿sí? Que el saldo a favor que yo estimaba no me lo dé, o si yo tengo a cargo, voy a tener que pagar más porque no vienen considerados los pagos que tuve que hacer complementarios. Entonces, evalúen cada una de las situaciones para que ustedes mismos digan en qué parte están para presentar la declaración anual y qué es lo que deben de presentar y qué es lo que no deben de presentar, ¿sí? Creo que así como tema genérico de la declaración anual, eh, hasta ahí lo dejamos. En 15 días vemos más a fondo ciertos puntos de cada uno de los capítulos. También quería comentar de la PTU, porque también es un punto muy interesante. Eh, todos sabemos que el reparto de utilidades viene desde la Constitución política y desde ahí viene que es un derecho de los trabajadores y de todos los trabajadores que presten un servicio, un trabajo, ¿cómo se llama? Personal subordinado, ¿sí? Todos, ahí yo tengo que ver también, son de los puntos clave, quiénes sí, quiénes no tienen derecho a las utilidades y también a contrario censo, ¿sí? ¿Quiénes son los que tienen que pagar utilidades y ver si hay o no hay limitantes en ¿cómo se llama? En el pago de la misma, ¿sí? Cuando yo hable de utilidades, yo debo de pensar en la Constitución política, en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, tengo que irme hasta los reglamentos de la Ley Federal del Trabajo, no puedo perder de vista ciertas situaciones que vamos a ver más adelante también en el reglamento interior del SAT, porque hay puntos, sí, que los pasamos por alto, y por eso les digo que sí es un proceso para pagar las utilidades. Eh, tengo que ver la resolución de cuánto es el porcentaje de la, de la PTU, sí. Todo lo que tenga que ver con ese tema lo tengo que tener muy bien establecido. Tengo que también establecer correctamente quiénes son los que están obligados a pagar utilidades, ¿sí? Y cómo las tienen que pagar y por qué las tienen que pagar, ¿sí? Tengo que también analizar correctamente quiénes son, eh, quiénes están exentos de repartir utilidades, porque por eso les digo, tengan mucho cuidado con esa publicidad engañosa que va a empezar a salir donde todos tienen derecho al reparto de utilidades. Y ten cuidado que no te paguen menos de eso.
ya lo vi el año pasado y cada año es la misma cantaleta, que pues crean inconformidad entre la planta laboral, ¿sí? Entonces también, ok, si la empresa no paga utilidades, porque también dicen, es obligación del pago de utilidades. Espérame, si la empresa tiene pérdidas, ¿de dónde te va a pagar utilidades? ¿Okay? Porque determinar la base del pago de utilidades también es un proceso. Y no es nada más decir, ay, vas a pagar tanto de utilidades. Es un proceso que tiene que tener muy bien eh, identificado el patrón para también repartir lo que es correcto a cada uno ¿cómo se llama? De, del total de PTU, vamos a decirlo así, más lo que le toque a cada trabajador. A ver, me dice Lulú. Adicional, el tiempo no viene prellenada la información en algunas personas físicas de reciclo. Eso les digo, hay que empezar a ver con calma. ¿Sí? Es más, yo les sugeriría que evalúen también, que me regresé un poquito por lo que me dice aquí Lulú, saludos Lulú, ¿sí? A los tiempos y en reciclo. Vean cada una de las personas físicas o la persona física o quien lo vaya a hacer, la situación o el estatus actual. ¿Se acuerdan que se los dije? Se revisaron desde la CIF. Ese es un punto. Ahora, también tengo que tener muy bien identificado, así como qué empresas están obligados a pagar utilidades, que cuáles trabajadores también tienen derecho a participar en las utilidades y cuáles no tienen derecho a trabajar, a participar en las utilidades. ¿Sí? ¿Cuáles son las situaciones donde yo puedo considerar sí o no se les va a pagar utilidad? Voy a tener que, ¿cómo se llama? Irme a la misma ley federal del trabajo, ¿sí? Para saber cuándo, aunque no estén trabajando, sí tienen derecho a que se les considere un reparto de utilidades y cuándo no tienen derecho al reparto de las mismas aunque estén trabajando o por una situación, sí, que a lo mejor, voy a decirlo así, discúlpeme si me equivoco, por alguna situación no están laborando, pero no pierden sus derechos. Todo eso es lo que tengo que estar analizando en el reparto de utilidades. ¿Quiénes están excluidas del reparto de las mismas? ¿A cuáles personas por default y por misma ley no les toca que les den utilidades? Porque si sean trabajadores, ¿okay? Si presten sus servicios. Cada uno de esos puntos lo voy a tener que manejar. Ya después de que vi quiénes no, por qué sí, por qué no, ¿sí? Ok, tengo que irme al proceso y al procedimiento de cómo llego a la base para el pago de la PTU, ¿sí? Y cuando yo voy y estoy hablando de cómo llego a la base, voy a tener que estar hablando de si es persona moral, si es persona física, y si es persona física, en qué capítulo tributa, para saber exactamente cómo voy a determinar la renta gravable para, ¿cómo se llama? Para el pago de la misma. Pues el reparto o el porcentaje sigue siendo el 10%. Por ahí ya eh, en los últimos años, el año pasado inclusive, se escuchó nuevamente más fuerte que estaban buscando cómo incrementar el porcentaje de reparto de utilidades. Bueno, pues hay que ver porque, hermano, no recuerdo México y otros dos países son los únicos que reparten utilidades y al contrario, podría ser un hecho desalentador para las empresas que vienen a instalarse en México, ¿sí? Porque se supone que yo sé que el reparto de utilidades es un derecho ganado, pero yo sé que también te pagan por el trabajo que haces, ¿sí? Cuando toco estos temas me gusta ser imparcial. Entonces, es el punto que tengo que cuidar. Yo les decía, sí saben exactamente cuándo se vence el plazo para, ¿se llama? Para el reparto de las utilidades y otros puntos. A lo mejor hay ciertas situaciones entre, ¿cómo se llama? Entre las que yo debo considerar, ¿sí?
para que a lo mejor, ¿cómo lo diré? No puedo tocar las utilidades. Sí, no puedo, que son protegidas las mismas, inclusive, por ejemplo, al contrario, sí, son irrenunciables el derecho a las utilidades. O sea, yo no puedo decir, sí, ay, discúlpeme, pero no me pagues utilidades. Yo soy bien buena onda y no me pagues. No, tengo que conocer todo, eh, que sí, que no. Tengo que saber de esas utilidades qué me pueden descontar, ¿sí? ¿Qué me pueden descontar? Y si me descuentan algo que no es correcto, también se puede alegar en las mismas. Y también el otro punto, eh, prescriben el derecho a cobrar las utilidades y cuando prescriben o están ahí de por vida que yo puedo irlas a cobrar las mismas. ¿Sí? Tengo como obligación, como con ciertas situaciones, de tener una comisión mixta para el reparto de utilidades y que debe estar integrada conforme a la misma ley federal del trabajo. Y esta tiene pues, funciones y obligaciones en este sentido de cuidar cómo se reparte, qué es lo que se entrega, cómo se entrega. Y me toca en la, ¿cómo se llama? Práctica, que no existen las comisiones. Los trabajadores se pueden inconformar, sí, se pueden inconformar sobre las utilidades, sí. Se puede, yo les decía que si hay un plazo de prescripción para el reparto de utilidades, sí, sí lo hay. Entonces yo tendría que ver también si hay utilidades de ejercicios anteriores que no fueron cobradas, o del ejercicio anterior más bien, no voy a cortar el ejercicio anterior, si que no fueron cobradas, que las tengo que considerar para el reparto actual de utilidades. Inclusive, eh, espero no equivocarme, ¿sí? Inclusive, si yo veo fechas, si mi memoria no me falla, en la próxima emisión, podríamos estar en el punto de que yo no puedo pagar las nuevas utilidades porque no se les han vencido a los que tuvieron derecho el ejercicio anterior. ¿Ok? Entonces yo tengo que cuidar eso y ya de ahí yo ya tengo que empezar así. Ya tengo todo protegido, todas mis bases cubiertas, vamos a decirlo así. Y ahora sí, a ver, señores trabajadores, aquí está ya la base y lo correspondiente a las utilidades. Se cumplieron con todos los protocolos en tiempo y forma, por lo cual ya, voy a decir, no hay correcciones a lo que se va a pagar. Y ahora sí, me voy al procedimiento para hacer el reparto de utilidades, donde ya en ese procedimiento, ¿okay? Tengo que ver, ya identifiqué cuáles eran los trabajadores que tenían derecho, ¿sí? A lo mejor yo tengo una planta, voy a decir números, de 50 trabajadores, de los cuales nada más 40 tienen derecho. Ok, ya sé que a esos 40 se les va a repartir, ¿sí? Y de esos 40, yo tengo que también, ¿cómo se llama? Identificar, ¿sí? Identificar, ¿cómo se llama? ¿Cuánto les corresponde por día y cuánto les corresponde por sueldo? Y también sobre eso, acuérdense que puede haber tope para ciertos empleados. Si hay objeciones en la declaración anual, ¿sí? Se tienen que fundamentar, ¿va? Y aquí, cuando yo también les dije que tenía que tener presente el reglamento interior de trabajo, vamos a decirlo así, ¿sí? En ese sentido, ¿cómo se llama? Eh, no el reglamento interior de trabajo, miento. El reglamento interior de la Secretaría de Hacienda, el SAT. ¿Por qué? Porque la autoridad intervendría, eh, vería las objeciones, checaría las declaraciones anuales, si hay, ¿cómo se llama?
el patrón tuviese que corregir esas declaraciones anuales, eso va a conllevar a que modifiquen la base de reparto y vuelvo a empezar todo el proceso, ¿no? Para determinar nuevamente, ¿cómo se llama? El pago de ya en lo individual de cada uno de los trabajadores. Entonces, yo tendría que hacer un escrito, por eso les digo, tiene que haber una comisión mixta, ¿sí? Hay que ver si hay sindicatos, no hay sindicatos, ¿sí? Hay que ver cómo tendría que hacer objeciones, ¿sí? Porque a lo mejor la primera instancia es entre la comisión mixta y los patrones, ¿sí? Del reparto. Si no llegamos a un, ¿cómo se llama? A un acuerdo sobre lo correcto, es cuando ya pueden objetar fuera de ahí. Sí hay sanciones si no se cumple con el pago de utilidades, que son bastante elevadas, porque son de 2,000 a 5,000 UMAS. Ahí sáquenle las cuentas de cuánto podría ser lo que podría estar, ¿cómo se llama? Sancionada la empresa. Y ya, por último, nada más, pues que el trabajador también tiene que conocer algo de la declaración anual para saber qué sí, que no, cómo se llega a la utilidad, o que lo asesoren correctamente. Y cuando le estén pagando también a él, pues él debe saber que las utilidades tienen una exención, ¿sí? Por el pago de las mismas, y lo demás quedaría como ingreso grabado, y sobre eso pues tendrían que, ¿cómo se llama? Pagar impuestos. Y pues ya dependiendo de cada una de las situaciones, bueno, pues ya el trabajador tendría que ver si va a hacer alguna sesión, dónde la tiene que presentar, conocer dónde la tiene que presentar y cómo lo va a llevar a cabo para poder considerar cualquiera de esas situaciones, ¿sí? Entonces, si vemos este panorama de la declaración anual, creo que al menos eso considero yo que el día de hoy llegamos al punto, ya sé que voy a considerar para la declaración anual y que no voy a considerar para la declaración anual. Y creo que primero termino anuales y luego me voy a reparto de utilidades. Entonces, bueno, espero que con lo comentado el día de hoy tengamos una visión diferente de lo que viene siendo el anual, lo que es el reparto. Y en las próximas emisiones iremos entrando más a fondo, un poco más a fondo sobre este tema. Cualquier duda, cualquier comentario, escríbame por favor por Facebook. Lo atacamos un poco más la próxima emisión, todo gusto. Y nos vemos dentro de 15 días. Se despide su hijo Juan José Rosado. Y hasta dentro de 15 días. Gracias.